Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día genial, tan genial como el tema que vamos a tocar en este vídeo. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un mar de emociones, en esa delgada línea que a veces se difumina entre la amistad y algo mucho más profundo. Hoy vamos a hablar de Kerem y su confesión a Hande, su mejor amiga, y atención, su amor platónico. Sí, han escuchado bien. Esa amiga que lo conoce como la palma de su mano, esa confidente eterna, de repente se convierte en el centro de sus deseos más ocultos. Me imagino la tensión, las mariposas en el estómago, el miedo a arruinarlo todo. ¿Les suena familiar? Porque creo que a muchos nos ha pasado o conocemos a alguien que ha vivido una situación similar. Así que si les gusta este tipo de historias que nos hacen sentir, que nos hacen reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre esos sentimientos que a veces no nos atrevemos a expresar, les invito desde ya a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse. No se pierdan ningún vídeo porque aquí en este canal nos gusta hablar de todo un poco, siempre con respeto, con empatía y sobre todo con mucho corazón. Ahora pongámonos cómodos y vamos a desgranar esta confesión. Kerem, nuestro protagonista, lleva tiempo guardándose un secreto. Un secreto que por más que intente ocultarlo, se le escapa en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra que dice o deja de decir. Hande, por otro lado, la ve como su mejor amiga. La roca en la que se apoya, la persona que lo entiende sin necesidad de explicaciones. Y esa es precisamente la belleza y a la vez la dificultad de la situación. Porque cuando uno de los dos empieza a sentir más allá de la amistad, la dinámica cambia por completo. Piensen en ello. Kerem ha compartido con Hande sus éxitos y sus fracasos, sus alegrías más intensas y sus tristezas más profundas. Ella ha estado ahí en cada momento ofreciéndole apoyo incondicional, risas compartidas y un hombro en el que llorar. Es esa clase de amistad que se forja con el tiempo, con experiencias vividas y con una confianza ciega. Pero para Kerem, esta amistad ha evolucionado. Lo que empezó como una conexión profunda se ha transformado en un sentimiento que le acelera el pulso, que le roba el sueño y que lo hace soñar con un futuro que va más allá de la fraternidad. El amor platónico, ese amor idealizado, ese amor que a veces parece inalcanzable, se ha apoderado de Kerem. Y no es un amor superficial, no es una simple atracción. Es un amor que nace del conocimiento profundo de la otra persona, de admirar sus virtudes, de comprender sus imperfecciones y de desear su felicidad por encima de todo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona es tu mejor amiga? El miedo a ser rechazado es inmenso, pero el miedo a perder esa amistad tan valiosa es aún mayor. Imaginen la escena. Kerem ha decidido dar el paso. Ha estado planeando esto, dándole vueltas a las palabras perfectas, buscando el momento oportuno. Quizás lo ha hecho en una cena tranquila, en una tarde de paseo, o tal vez en un momento de vulnerabilidad compartida. Lo importante es que ha reunido todo su coraje para confesar lo que siente. Hande, empieza Kerem con la voz un poco temblorosa pero decidida. Hay algo que necesito decirte. Algo que llevo guardando mucho tiempo. Hande seguramente lo mira con esa complicidad que la caracteriza, esperando escuchar algo importante. ¿Qué pasa, Kerem? ¿Todo bien? Y aquí viene el nudo en la garganta, el momento cumbre. Tú sabes que eres mi mejor amiga, ¿verdad? La persona más importante en mi vida, la que más me entiende. Y te valoro muchísimo, más de lo que te imaginas. Una pausa. El corazón de Kerem latiendo a 1000 por hora. Hande expectante. Pero con el tiempo continúa Kerem con los ojos fijos en Hande buscando una señal, una reacción, cualquier cosa. Mis sentimientos hacia ti han cambiado. O mejor dicho, se han hecho más profundos. Me he dado cuenta de que te quiero mucho más que como una amiga. La confesión está hecha. Ahora viene la reacción de Hande. Y aquí es donde se pone interesante porque las posibilidades son infinitas. ¿Podría Hande sentir lo mismo? Tal vez ha estado enamorada de Kerem en secreto todo este tiempo, pero el miedo a arruinar la amistad la ha mantenido en silencio. En ese caso, sería un momento de alegría desbordante, de descubrimiento mutuo, de empezar una nueva etapa juntos, construida sobre los cimientos sólidos de su amistad. Sería el final feliz que todos deseamos, ¿verdad? El escenario perfecto de amigos que se enamoran. Pero también existe la posibilidad de que Hande no sienta lo mismo.
Que para ella, Kerem sea única y exclusivamente su mejor amigo. En ese caso, la confesión podría generar un momento de incomodidad, de sorpresa, quizás incluso de cierta tristeza por parte de Ande al ver que la dinámica de su amistad se ve alterada. Lo importante en este escenario sería la madurez con la que ambos afronten la situación. La honestidad de Kerem, su valentía al expresar sus sentimientos, merece respeto. Y la respuesta de Ande, sea cual sea, también. Si Ande no corresponde a los sentimientos de Kerem, lo más importante sería que él pudiera procesar ese rechazo sin que eso destruya la amistad. Que puedan hablar abiertamente, establecer nuevos límites si es necesario, y seguir adelante valorando lo que tienen. Porque una amistad verdadera, cuando está cimentada en el respeto y el cariño, puede superar incluso estos momentos de vulnerabilidad. A veces la amistad se fortalece al ser honestos, incluso cuando la respuesta no es la esperada. Podríamos imaginar a Ande después de la confesión, con una expresión de sorpresa en su rostro, pero también con algo de dulzura y empatía. Kerem, no sabía que te sentías así. Estoy un poco sorprendida, para ser honesta. Y Kerem, vulnerable pero firme. Lo entiendo. Y no quiero que esto cambie nada entre nosotros si no quieres. Pero no podía seguir guardándomelo. La respuesta de Ande podría continuar: valoro nuestra amistad más que a nada en el mundo, Kerem. Eres una persona increíble y me alegro de tenerte en mi vida. Sobre lo que sientes necesito tiempo para pensar. Pero quiero que sepas que tu honestidad significa mucho para mí. Este tipo de respuesta, incluso si no es un sí inmediato, deja la puerta abierta. Muestra comprensión, respeto y la voluntad de preservar la amistad. No hay nada más valioso que una amistad sólida, capaz de sobrellevar estos momentos de intimidad emocional. El amor platónico en este contexto nos enseña mucho sobre la idealización. A veces idealizamos a las personas que amamos, proyectando en ellas cualidades que quizás no son tan evidentes o magnificando las que sí existen. Kerem, al confesar, está bajando esa idealización y apostando por la realidad de una relación, que puede ser tan hermosa o más que el sueño. Y aquí es donde entra la parte más importante del vídeo, la reflexión que quiero que se lleven ustedes. La confesión de Kerem no es solo la historia de un amor no correspondido o correspondido. Es una lección sobre la valentía de ser vulnerable, sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, y sobre el valor incalculable de una amistad genuina. A menudo, el miedo al rechazo nos paraliza. Nos quedamos en la zona de confort de la amistad, temiendo que al dar el salto, todo se derrumbe. Pero, ¿qué es peor? Arrepentirse de no haberlo intentado, o enfrentar la posibilidad de un no y seguir adelante más sabio. La historia de Kerem y Ande nos invita a cuestionarnos nuestras propias relaciones. ¿Hay alguien en nuestra vida que ocupe un lugar especial, alguien a quien veamos con ojos diferentes? ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos, a ser honestos con nosotros mismos y con esa persona? Es un camino difícil, sin duda. Requiere mucha valentía, mucha madurez emocional y sobre todo, mucho amor. Porque al final del día, ya sea un amor romántico o un amor de amistad profunda, lo que mueve el mundo son los sentimientos genuinos. Y hablando de sentimientos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han estado en una situación similar? ¿Han confesado sus sentimientos a un amigo o amiga? ¿Cómo les fue? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Compartir estas vivencias nos ayuda a todos a entender que no estamos solos, que estos sentimientos son universales y que a pesar de las dificultades, siempre hay un camino. Así que en resumen hemos explorado la emocionante y a veces, aterradora confesión de Kerem a su mejor amiga y amor platónico, Ande. Hemos reflexionado sobre la complejidad de los sentimientos, la valentía de la honestidad y el valor incalculable de una amistad verdadera. Hemos visto cómo la línea entre la amistad y el amor puede ser difusa, y cómo la vulnerabilidad puede abrir puertas inesperadas. Ha sido un placer enorme compartir esta historia con ustedes. Espero de verdad que les haya gustado, que les haya hecho pensar y sobre todo, que les haya inspirado. Recuerden que la vida está llena de momentos para expresar lo que sentimos, y que la amistad, cuando es auténtica, es un tesoro invaluable. Antes de irse, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos, con esa persona especial, para que también puedan reflexionar sobre este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras emocionales. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y vivan con el corazón abierto. Adiós.